Muy buenas noches, profesora Carla María González. Gracias por su tiempo. Mi nombre es Teresa Salazar. Estoy presentando este examen de propedéutica en el campo de la psicología de la salud. Mi tema son trastornos alimentarios. Principalmente me voy a basar en lo que es la definición. Vamos a ver un poquito cuáles son los trastornos alimentarios, cuáles serían las causas, un poquito alguna estrategia que se ha implementado, un test, el test SCOF, para poder evaluar lo que sería la hacer un diagnóstico, ¿no?, diferencial entre las personas sanas y enfermas de lo que sería el trastorno principalmente de anorexia y bulimia. Y bueno, algunas implicaciones o algunas terapias que se pueden ir dando un poquito con respecto a lo que es el tema de esto de los trastornos de la psicología de la salud. Y bueno, pues vamos a comenzar con lo que sería la definición. Principalmente aquí vemos una imagen. Dice, decimos que es un trastorno alimentario, se presenta cuando una persona no recibe una ingesta calórica que su cuerpo, la ingesta calórica que su cuerpo requiere para funcionar de acuerdo con su edad, estatura, ritmo de vida, etcétera. Sabemos que de alguna forma siempre vamos a tener un peso ideal, un peso corporal, dependiendo cómo suba nuestra masa corporal, va a ser sobrepeso o si está debajo de este peso ideal, de acuerdo a nuestra edad y nuestra complexión. eh, podemos estar abajo de nuestro peso. Decimos que se va a dar este trastorno alimentario cuando una persona de manera deliberada no recibe esta ingesta calórica que su cuerpo requiere para tener un funcionamiento de acuerdo o un peso corporal idóneo, de acuerdo, como habíamos comentado, a la edad, a la estatura, al ritmo de vida. Aquí vemos dos fotos en donde principalmente es el trastorno de la bulimia y de la anorexia, ¿no? En la bulimia se ven demasiado gordas y en la anorexia se ven demasiado, se ven demasiado gordas cuando en realidad están flacas, ¿no? ¿Cuáles son las los trastornos alimentarios? Principalmente, según el DSM-4, que ya actualmente hay un DSM-5, principalmente se ve lo que es la bulimia y la anorexia. Pero buscando encontré otro que se llama el síndrome de atragantamiento, trastorno por atracón. También vimos otro que se considera también un trastorno de la alimentación, la obesidad, la vigorexia, que la vigorexia se refiere a toda esta obsesión por el ejercicio, la ortorexia, que es la obsesión por la comida sana, la potomanía, que es la obsesión por beber líquidos, y también principalmente vemos esto de beber líquidos, pero que sean bajos en electrolitos, en sales, en minerales, ¿no? Toda esta gente que se obsesiona por el deporte y aparte por consumir todo este tipo de, este, de sustancias, de líquidos o de marcas, ¿no? También vemos lo que es la druncrolepsia, que es cuando se restringe el consumo de alimentos calóricos, la ebriorexia, que es este trastorno que va a englobar trastornos de conducta alimentaria y el alcoholismo. En mi ensayo yo propongo esto de la drogadolexia, que es un poquito similar, el mismo término, pero aplicándolo a lo que sería eh, este trastorno alimenticio, que tiene un trastorno de conducta alimenticia más la drogadicción. Y hablando, bueno, yo me dedico un poquito a veces bueno, me dedico al periodismo y actualmente está muy de moda este tema de fentanilo y está analizando todo esto y juntando esta información me pude percatar que principalmente ahorita, que es también algo que tocó en el ensayo, vemos que esta narcocultura y la violencia que estamos viviendo ya no es tanto que se maneje, o más bien ya esta narcocultura y estos estilos de vida ya llevan un poquito o nos va a llevar a la sociedad a estas nuevas enfermedades, ¿no? Que sería
la ebriorexia, que me llamó mucho la atención este nombre, pero que yo lo aplicaría a la drogorexia, ¿no? Que sería la conducta, trastornos de conducta alimentaria y de drogadicción, porque actualmente muchos jóvenes se están drogando y con esto de la legalización de la marihuana ya es otro tipo de situaciones, ¿no? Y se va a dar esto, ya los muchachos, como vemos la crisis de fentanilo que tiene Estados Unidos, los chicos no comen, las mujeres no comen, ¿no? La gente no come, pero se están drogando y esto nos va a llevar a todo este tipo de situaciones. Principalmente los trastornos de alimentarios se han denominado como los trastornos de la opulencia, ¿no? Y, y también en el estudio vemos que no solamente analizando, bueno, la literatura, vemos que no solamente se dan en lo que son los sectores pudientes, ¿no? Sino que también viene asociado con lo que es la pobreza, ¿no? Y bueno, pues muchos trastornos sobre ansiedad, estrés, ¿no? Y algunos problemas intrafamiliares, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Principalmente esto, que es lo que nos está llevando a toda esta situación, que son los problemas emocionales, se ve que es bueno, más bien, la literatura dice que es un problema multicausal, como lo vemos aquí. Yo revisé principalmente lo que era la guía de trastornos alimentarios, principalmente que ofrece la Secretaría de Salud. En mi ensayo también hago este análisis. Principalmente la literatura que encontramos es del año 2007, 2008, principalmente en México. Actualmente es lo que propongo en mi ensayo, dar así como esta primera o este granito de arena actual, ¿no? En estos años 2023, porque actualmente todo se hablaba de pandemia y de otro tipo de cosas, y se ha dejado de hablar precisamente de todo lo que son los trastornos alimentarios. Ya pasaron, entonces antes eran como en el 2000 muy de moda los trastornos del sueño, los trastornos alimentarios. En el 2000 más o menos se veía todo esto. Actualmente, como en el 2017, que es la literatura que encontré, en México, por lo menos el gobierno de Miguel Ángel Mancera fue el que se encargó de proponer esta nueva estrategia de empezar a diagnosticar a los jóvenes o a las mujeres, ayudar a que haya por lo menos un diagnóstico con el doctor Agüet, de que haya este diagnóstico de estas enfermedades, poderlas prevenir y en todo caso identificarlas y darles una atención adecuada, ¿no? La literatura, sobre todo esta guía, nos ofrece este breve esquema en donde documenta bastante bien cuáles serían las causas de lo que serían los trastornos alimentarios, que principalmente lo vamos a mencionar que es multifactorial, ¿no? Principalmente tenemos cuestiones de contexto familiar, vamos a tener contexto sociocultural. En esto mi aporte en el aspecto sociocultural y entre familiar es un poco el machismo, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, el ideal de belleza que se tiene, la delgadez, ¿no? Esto de la belleza determinante, ¿no? La feminidad, la cultura tipofóbica, ¿no? Principalmente, y yo aportaba lo que era el machismo, ¿no? Que no lo comenta en ninguno de los libros o ninguno de los artículos que yo por lo menos revisé, pero que el machismo nos llevaba a esto, ¿no? Esto de la misoginia, el machismo y cómo debe de ser la mujer. Esto lleva también a cuestiones de no aceptación del problema de autoconcepto, de autoestima, de baja autoestima, y que de alguna forma nos lleva a esto, ¿no? El contexto de lo familiar son los conflictos parentales y familiares, la crianza rígida, ¿no? Controladores, los padres un poco sobreprotectores. Estaba yo leyendo que también se veían algunos aspectos de el no reconocimiento de la mujer para sí misma, de su feminidad, precisamente por este machismo. Si una mujer es un poquito de complexión gruesa, ya la tildan de marimacho, de hombre, ¿no? Y estos son aspectos que dañan la autoestima y que lamentablemente llevan a este tipo de trastornos, ¿no? También podemos ver un poquito esta exigencia ante la sociedad de que tiene que ser la mujer modelo para poder incluso hasta conseguir un trabajo, y si no son totalmente amas de casa y todo esto, ¿no?
Con respecto a causas individuales, bueno, algunos otros trastornos como la esquizofrenia también pudiera entrar y estar asociada o las mujeres esquizo a todo lo que es el ambiente de todos los problemas individuales, ¿no? Carencias, conflictos personales, la baja autoestima un poco, sensaciones de descontrol, sobre todo estas personalidades divididas, ¿no? Las esquizos totalmente, ¿no? Conflictos con la sexualidad, que también aquí manejaba un poco lo que era, qué es lo que se presentaba en estos trastornos, esta parte de que no se aceptaban como con su identidad sexual, con su que tenían rechazo. Me llamó mucho la atención cómo iban presentando sus esas fantasías sobre el alimento, ¿no? Que el alimento les podía hacer daño, que esto es un poquito más de las características de cada uno de los trastornos que ya mencionamos un poco, y eh, que incluso los alimentos los veían como si fueran algo dañino, como si fuera veneno, o que tenían esta fantasía. Estas mujeres se ha detectado que pueden estar asociadas a que quedaran embarazadas por ingerir algo, ¿no? Que esto era como este tipo de fantasías era lo que determinaba que estos trastornos alimenticios, la anorexia y la bulimia, se daba principalmente en mujeres que habían sufrido un abuso sexual, ¿no? Una violación, y que muchas veces había habido sexo oral y que por esto se daba esta situación. Tenemos también estos desafíos de la adolescencia, ¿no? Este bullying, este constante no aceptación, la neurotización que se da entre los estudiantes, ¿no? Sobre todo se ve que se da en las mujeres, que principalmente dice la literatura, se da en las mujeres de mayor edad, de 12 a 25 años, pero que también se da en los hombres, ¿no? Pero que principalmente las exigencias se dan en las mujeres porque no importa si el hombre está gordito, más bien es más varonil, ¿no? Pero si la mujer está gorda ya sería ir contra lo que dice la sociedad, ¿no? Y estas exigencias que constantemente, o las críticas de las mismas compañeras, los mismos compañeros hacia los adolescentes, hacia las adolescentes, y que ahorita se está sumando este fenómeno o este nuevo fenómeno hecho social de lo que sería la, la homosexualidad, ¿no? Porque también esto se da en gente y en jóvenes homosexuales, ¿no? Estos trastornos de anorexia, estos trastornos de bulimia y quizá más, ¿no? También vemos un poquito que también eran esta parte de lo que era conductas de inicio, ¿no? Cómo iniciamos con las dietas, los atracones, las purgas, ¿no? El ejercicio excesivo, ¿no? Y de ahí se va formando todo lo que era el trastorno alimenticio, ¿no? Y también qué consecuencias tenía, pues principalmente consecuencias psicológicas, sociales y en torno a su salud. También veíamos un poquito que eran, digo, la conducta, la estructura rígida para familiar, ¿no? Y la extrema crítica y los estándares totalmente elevados de la sociedad, ¿no? Y bueno, también veíamos un poquito cuáles eran en el trabajo. Empezamos a ver un poquito sobre lo que era, cuáles eran las características que se daban, ¿no? Principalmente el DMS4 nada más maneja tres trastornos, ¿no? Lo que era el trastorno de alimentarios como no calificados o no cuantificados, y lo que era la anorexia nerviosa y la bulimia. La anorexia era principalmente es cuando uno deja de comer, precisamente cuando, como vemos aquí, uno se visualiza gorda y uno se ve totalmente obeso, pero realmente está delgado, ¿no? Y al final terminan así. ¿Cuáles eran las características de lo que era la anorexia? En primera, dejaban de comer, no, veíamos un poquito que en lo que era la anorexia es de que dejan de comer totalmente, que va a haber sobre todo el que se provoquen, ¿no? Los vómitos constantes, no estar comiendo, va a haber un poco de, sobre todo, llagación de todo lo que era el tracto
digestivo, la tráquea, el esófago, el estómago, por los vómitos que se provocan, ¿no? Comen, pero no, o comen muy poco, ¿no? Y no dejan, no permiten la absorción de los alimentos. También, bueno, va a haber un problema ahí de que precisamente como ya baja mucho su alimentación, ya no van a tener fuerza en los huesos y constantemente pues, se van a quebrar sus huesos, ¿no? También en lo que era la anorexia es el no comer, ¿no? La bulimia son los atracones, comen, pero de repente hay días en que dejan de comer y luego comen demasiado, demasiado, ¿no? Decían que eran 3 por semana y que esto se tenía que repetir por 2 o 3 meses para que fuera un cuadro de bulimia. También iba a haber problemas, bueno, cardíacos porque usaban estos métodos que son los purgativos y los restrictivos, ¿no? Los restrictivos eran cuando se privan totalmente del alimento, los purgativos es que a pesar de comer no se provocan el vómito, ¿no? Eh, y empezamos a revisar un poquito. También va a haber falta de menstruación, ¿no? Cuando puede ser la primaria y la secundaria. La primaria es cuando se dan estos trastornos, cuando son muy jóvenes las niñas, las chicas que todavía no llegan a la pubertad o a su menstruación, no se da ya la menstruación y debido a la falta de alimentación, ¿no? Y vemos los casos asociados a la pobreza, por ejemplo, de todas estas personas que están en la India o las niñitas que debido a la desnutrición, a la privación de la alimentación, se dan casos totalmente de anorexia, ¿no? Algunas estancias, algunos lugares que a veces promueven este tipo de situaciones son como los conventos o estas eh, fundaciones castrenses, ¿no? Instituciones castrenses que a veces promueven el ayuno, ¿no? Y que a veces es por cuestiones de ascesis, pero que también o pueden hacer algunos cuadros medios interesantes ahí con respecto a la anorexia o a la bulimia, ¿no? Ahí también se puede dar, también se ha estudiado, se ha sabido de eh, algunas instituciones o algunas carreras como la medicina que supuestamente las personas están más propensas a vivir o a padecer este tipo de trastornos. Que de hecho uno de los estudios, uno de los artículos, se hizo un estudio precisamente en una universidad de medicina, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita vamos a ver más adelante porque es de donde sacamos esto del test del SCOF para poder diagnosticar de primera instancia quién pudiera padecer la anorexia o la bulimia. En cuanto a los atracones, bueno, también es comer mucho, 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 que también esto hace que el cerebro eh, vea o empiece a absorber de más, nos decían los profesores, más la alimentación porque y empiezan a engordar, ¿no? Empiezan a engordar debido a que como el alimento se ve privado de la alimentación, empieza a acumular, acumular, acumular las sustancias porque sabe que después va a venir el periodo de privación, ¿no? Entonces cuando comen empieza a acumular, engordan y luego ya no sueltan, por así decir, el alimento o ya no adelgazan. Y bueno, también se van a presentar hay cuadros de hipotermia debido a que no tienen la suficiente caloría, el suficiente alimento para poder tener energía y hacer las actividades vitales tal cual, ¿no? Aquí vemos el caso de esta modelo que fue prohibida ya este tipo de situaciones precisamente porque las mataban de hambre, ¿no? Y así era, ¿no? En lo que pudimos investigar, vimos que hay un examen diagnóstico que se llama el test de SCOF, que consta de 5 preguntas. Dice, principalmente se aplicó en una universidad de medicina en Colombia y estas 5 preguntas, este mismo test lo aplicó aquí Miguel Ángel Mancera y Agüed precisamente y estableció una campaña para tratar de evitar estos problemas alimentarios, ¿no? La bulimia, la anorexia. Esto principalmente se tenía que dar como lo que era una capacitación a todo el personal de salud, fue como la primera etapa, ya no se extendió más y que eso era también parte de la propuesta de mi trabajo, rescatar esa parte que ya habían hecho, pero extenderla hacia
lo que era secundarias, primarias y licenciaturas, ¿no? Todo lo que era la educación media superior y media. Y para poder hacer un diagnóstico, así como si fuera, hay algunas cuestiones de test en donde esto se pudiera tener como un test discriminatorio para poder dar la atención a las estudiantes, sobre todo a los estudiantes, ¿no? En general se da ya en hombres también, y yo estoy también ya incluyendo a todo el sector que es la comunidad lésbico gay, porque también en ellos se da, yo creo que en mayor nivel, este tipo de trastornos. Eh, las preguntas es, ¿usted se provoca el vómito porque se siente muy llena? Siempre se va a contestar con el sí o no, con estas dos preguntas, si es sí o si es no. Para que sea positiva la prueba se requiere que dos de estos ítems tengan sí para que sea positivo y sea canalizado para lo que sería una entrevista posterior. En este estudio se hizo un estudio se encubrió a un psiquiatra para que pudiera tener la atención y la convivencia con este sector, con estas estudiantes. Y primero se hacía el test, se identificaba a las personas y ya después se les invitaba a hacer una entrevista, ¿no? con el profesional de salud. Los test principalmente, el diagnóstico de lo que son los trastornos de los TCA, se debe de hacer con un especialista, con alguien ya, con un psiquiatra, con un psicólogo especializado, ya titulado. Estos test se aplicaban en, con un especialista, ¿no? La segunda pregunta es ¿le preocupa que haya perdido el control sobre la cantidad de comida que ingiere? Dice, ha perdido recientemente más de 7 kilogramos en un periodo de 3 meses. ¿De qué? Dice, cree que está gorda, aunque los demás digan que está demasiado delgada. Y la 5 sería, ¿usted diría que la comida domina su vida? ¿No? Sí o no. Y si había la respuesta de dos, ya se canalizaba con un especialista, ¿no? Eh, la propuesta que tenía era aplicar en estos niveles este test y poderles dar ya un apoyo psicológico, si es que salían que sí, porque para prevenir o para tratar adecuadamente, tempranamente los trastornos y evitar que causaran la muerte, ¿no? Porque este es lo drástico de estos trastornos, debido a que no comen o que no permiten que el alimento llegue y se procese adecuadamente como es, ¿no? Que se lleve a cabo todo el proceso de digestión, de absorción de los nutrientes. Esto provoca desnutrición, provoca anemia, provoca pérdida de lo que son todos los electrolitos, ¿no? Provoca que incluso se les ven las manos, la piel morada, amarillenta, ¿no? Por ejemplo, en la anorexia, incluso llegan a tener lesiones en lo que serían las articulaciones de los dedos, dice, que se meten, ¿no? Y también esto de que de repente se arañan todo lo que sería la garganta o el esófago, ¿no? Todo lo que sería la cavidad bucal, debido a provocarse lo que sería el vómito, ¿no? También hay problemas ya dice, acetosis, ¿no? Porque todo lo que es el ácido del estómago se les viene el reflujo y ya después ya tienen problemas incluso hasta de en los esfínteres, ¿no? El esófago también de que cierre bien, entonces se da una problemática, dice, circular, cambian hasta el tamaño del corazón, decía también habla del tamaño de todas las cavidades del corazón, y hay problemas también de baja presión debido a todo este tipo de situaciones, y que también bajan todos los niveles de glucosa y todo, ¿no? Hay problemas también renales que se llegan a asociar a todo lo que son los trastornos alimentarios, ¿no? La propuesta era principalmente hacer el diagnóstico, canalizar a los alumnos, proponer un plan de un psicólogo en cada escuela, principalmente eran de gobierno, CEP, ¿no? UNAM, todas las que manejan, sobre todo, y sobre todo las secundarias, ¿no?
secundaria, prepa y licenciatura. En la licenciatura, bueno, pues ya se supone que debe de haber los 3 médicos y que no los hay en ninguna de las escuelas de la UNAM. Médico tiene que ser el odontólogo, el médico general y el psicólogo, ¿no? Encontraba también que fue parte de las conclusiones y de las críticas que yo comenté, en que con el gobierno de Miguel Ángel Mancera de aquí de la Ciudad de México y con el doctor Agüet se eh, potenció todo lo que era el diagnóstico y lo que era el cuidado de la salud mental, ¿no? Sin embargo, actualmente estamos en un dilema, en un retroceso, en una situación bastante extraña con esta nueva 4T, sobre todo en materia de salud mental, en donde se quiere extinguir todo lo que serían los psiquiátricos, ¿no? Es bien sabido que a veces se le toma se devalora mucho la tarea del psicólogo, aparte de la pérdida de empleos, de la pérdida de todo lo que se había avanzado en torno al cuidado de la educación mental, de la salud mental, positivo, ya no verlo como el estigma de loco, ¿no? Sino que esto va a ser todo un retroceso, porque se quiere extinguir todo lo que son los psiquiátricos, ¿no? Entonces toda esta gente, todos los chicos, la gente que ahorita tiene problemas en torno a estos ya no lo van a tener, y sin embargo ahorita con la legalización de la droga estamos viendo que también va a haber este tipo de trastornos y agudos y disfrazados por el problema de la drogadicción, ¿no? Del fentanilo y todo lo que está sucediendo y que estamos ahorita viviendo y pasando, ¿no? Entonces tenemos como esto, por un lado promovemos la salud mental, pero por otro lado no hay el apoyo de las instituciones, no, ni privadas tampoco. Estaba yo revisando la literatura y había muy poca literatura actual, que esto era algo que habíamos visto, data del año 2008, 2017, más adelante muy pocas personas se están dedicando ya a ver el ámbito de la salud, lo que es el ámbito de la violencia, que es esto de no es ya no la narcocultura, sino el empoderamiento de los narcos, la violencia, la guerra ha dejado todo este cuidado de la salud por los bordes, ¿no? O sea, actualmente nada más lo más importante es salvar la vida de cualquier situación, los cambios climáticos, ¿no? Ya todo esto se ha quedado atrás. Dice, el tratamiento incluye principalmente planes de psicoterapia, atención, control médico, asesoramiento nutricional, medicamentos también, la combinación de varios enfoques, ¿no? Entre ellos estábamos hablando desde el psicoanálisis, la gestal, el conductivo-conductual, la terapia familiar, ¿no? Y también comenté un poco que en el manejo del estrés, se promovía lo que era la terapia familiar, que principalmente era dar el cuidado. Muchas de las cosas o del autoconcepto y la baja autoestima de las jóvenes principalmente se da debido a la crítica excesiva, ya sea de la madre, del padre, de los tíos, de las tías, de la familia, ¿no? Entonces hablábamos que sobre el tratamiento y la injerencia del psicólogo era precisamente tratar de abordar una terapia integral, ¿no? Que no nada más fuera, decía la literatura. ¿Cuál sería o cómo, dice, si yo me doy cuenta de que alguien tiene un trastorno alimentario, qué haría, ¿no? Lo principal era hablarse, ponerse de acuerdo con la persona y tratarlo de llevar. Dice, casi siempre se lleva a regañadientes al paciente, ¿no? Casi lo obligamos y lo llevamos. Dice, pero una vez que se hace bien esta conexión, este rapport, esta buena química entre la terapia y lo que sería el paciente, ya podemos tener esta adherencia y este cuidado para que podamos acompañarlo y que lleve adecuadamente su tratamiento. Yo también estaba proponiendo un poco las nuevas herramientas que tenemos, como el mindfulness, el yoga, un poquito, ¿no? Y la programación neurolingüística, que son como de las nuevas terapias que están surgiendo y que ayudan mucho en el manejo del estrés, de la ansiedad, de la neurosis un poco, porque de estas terapias son las nuevas, es el crear este ambiente de paz, y que de alguna forma, que esto hablaba mucho, ¿no? Que principalmente este juego del comer y el de no comer es precisamente, puede llevar a la persona, o lo usa la persona, la alimentación, este juego de comer, alimentarse como protección,
el de incluso castigarse, no comer, es como el autocastigo, ¿no? Que hablaba un poquito esto. Entonces, esto de la meditación, un poco la oración, todo esto que nos da el mindfulness, nos ayuda un poquito a tener esta paz, este control mental, el control sobre nosotros mismos, para poder un poco salvaguardar, ¿no? O ayudar al paciente a este tipo, a restablecer su estado de salud, de equilibrio y sobre todo de sanidad, ¿no? Que es un poquito esta parte. También vemos un poquito, yo hablaba, lo podíamos ver desde el lado de psicoanálisis, la gestal, conductivo-conductual, la terapia familiar, ¿no? El psicoanálisis precisamente es abordar o ver cuáles fueron las situaciones, que la introyección, ¿no? Que nos llevaron a la gestal, cambiar lo que era la visión, ¿no? El foco en lo conductivo conductual emplea, que era, también se dan este tipo de conjunto de terapias eh, ecléticas, ¿no? Donde se incluye uno de aquí, uno de acá, o lo que veamos viendo que nos sirva para poder ayudarle al paciente sobre este tipo de conductas, ¿no? En la terapia familiar ya lo había explicado, para que se involucrara también toda la familia, porque muchas veces es hábitos, no son malos hábitos. A lo mejor a veces no es tanto la pobreza, sino los malos hábitos. En vez de gastar 20 pesos para un agua de Jamaica, compramos 20 pesos de refresco, ¿no? Un refresco de 20 pesos. Entonces, saber más o menos que podemos sustituir una cosa por otra, ¿no? Esto también de lo que el gobierno empezó en una buena iniciativa de tratar de identificar los alimentos que nos hacían daño y los que no nos hacían daño, es bueno. Sin embargo, llegó a un extremo, o más bien nos dimos cuenta que nos estaban vendiendo pura porquería en todos lados, ¿no? Todo lo que nos vendieron era cosa dañina. Entonces, esto también influye en lo que es la buena o mala alimentación, ¿no? Eh, la injerencia del psicólogo, el primer paso, bueno, ya les había comentado, hablar y llevar a los, principalmente a lo que era el paciente, ¿no? ¿Qué es lo que se espera del psicólogo, de esta intervención? Es que a través de esta terapia se modifiquen estas actuaciones, la estructura, el ciclo familiar, ¿no? Los hábitos alimenticios, la comunicación, la dinámica emocional, porque muchas veces también es el ambiente hostil, las preocupaciones, el no empleo, empezar a detectar cuáles eran los problemas e ir sobre cada uno de los problemas, porque eso da ansiedad, estrés. Ya ves, la gente come, ¿no? Cuando comen mucho es por estrés, por ansiedad. Es ayudar, y el que el doctor pueda ayudar a su paciente a establecer nuevos hábitos es importante, ¿no? Eh, Principalmente, bueno, ayudar mucho a la autoestima, ¿no? A la estima de la persona, valorarse en este sentido, y conseguir también este ambiente mucho más tranquilo, más pacífico, ¿no? Y este cambio de la dinámica familiar sobre todo. Eh, y bueno, ¿cuáles serían parte de mis conclusiones? Principalmente es dar más difusión a lo que es este tipo de trastornos, principalmente porque ya se creó como un hueco, un lapso en donde ya no había mucha difusión o literatura o avances de estos trastornos, ¿no? Algo que planteé, por ejemplo, y cuestioné esto, es, por ejemplo, ahorita ya estamos en la versión DMS5, que es lo que yo estaba revisando, pero teníamos la versión de DSM-4. Hasta el DSM-4 en el 2022 todavía se catalogaba, por ejemplo, a las personas homosexuales como una perversión, como un trastorno de la sexualidad. Y con estos nuevos términos de la equidad de género, la tolerancia y todo esto, se quitó a los homosexuales como, o a todas estas patologías sexuales, como un trastorno. Yo estaba haciendo esta reflexión, que con el DS, con esto de que ahorita actualmente todo mundo nos tenemos que aceptar, o tenemos que aceptar al otro como sea, gordo, flaco, como sea, estos trastornos también van a llegar a eliminarse, el del DSM, el número que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no se va a ver la gordura como una enfermedad, ni la extrema delgadez como una enfermedad, aunque lo sean,
¿no? Aunque llegue a pasarle el costo de la vida, ¿no? Eh, Esto ya va a cambiar también. Entonces, esto yo lo cuestioné, no lo cuestioné, también cuestioné un poquito que cuando se hacen los estudios, principalmente se hacen en las mujeres, ¿no? De las facultades de medicina, y eso es porque casi siempre somos los que estamos investigando sobre esto, pero que hay otros ámbitos, otros lugares, como lo que yo estoy planteando a nivel general, secundarias, primarias, ¿no? Licenciaturas, de todas las licenciaturas, que se pueden hacer estas investigaciones y que posiblemente no nada más sea exclusivo o podamos encontrar otro tipo de resultados, porque donde se está estudiando es en el sector salud, ¿no? En las facultades de psicología, de medicina, y por eso estamos encontrando tantos datos ahí. Pero si esto se extiende a otros niveles, como lo estoy haciendo de una manera masiva, de una forma así como que también he propuesto a veces, el diagnóstico de la dislexia en estos niveles, se puede hacer otro tipo de situaciones, ¿no? Establecer un plan masivo de diagnóstico de los trastornos alimentarios utilizando el SCOF, ¿no? Esto de discriminar entre los que tienen la enfermedad y no, ¿no? También brindar una terapia oportuna y de prevención, así como brindar campañas dentro de las escuelas de educación sobre la correcta alimentación y sobre qué son los trastornos de alimentarios, ¿no? Y bueno, es un poquito lo que yo estoy planteando, lo que manejé. Digo, hay muchos otros aspectos en donde me quedo corta porque es demasiado la información, pero bueno, espero que con esto este, quede claro un poco el tema. Y bueno, pues agradezco muchísimo su tiempo. Y bueno, pues si hay alguna duda, Miss, estoy a su disposición. Que tenga bonito día. Hasta luego. Y bueno, ahí están las referencias, y también ahí están nuestros pequeños pumitas. Así es que hasta luego, que tenga bonito día.